las funciones hiperbólicas tienen un comportamiento entre sí muy parecido a las funciones trigonométricas. Entonces, sus derivadas e integrales estoy seguro que te resultarán familiares porque ya estás bien pro para las funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, observa que del lado izquierdo tenemos una columna de derivadas de funciones hiperbólicas y del lado derecho integrales de funciones hiperbólicas. Vamos a echarles un vistazo antes de ver un pequeño ejemplo aplicando esto. Pues tenemos que si derivamos seno hiperbólico de u con respecto a x, el resultado es coseno hiperbólico de u y la regla de la cadena me dice que voy a derivar el argumento, ¿no? Y lo voy a multiplicar por el resultado. Si tenemos la derivada de coseno hiperbólico de u con respecto a x, esto me va a dar seno hiperbólico de u y otra vez la regla de la cadena, ¿no? Si derivamos tangente hiperbólica de u con respecto a x, el resultado es secante hiperbólico cuadrado de u y por la derivada del argumento. Si derivamos cotangente hiperbólica de u con respecto a x, la derivada va a ser cosecante hiperbólico de u negativo por la derivada del argumento. Si derivamos secante hiperbólico de u con respecto a x, el resultado va a ser secante hiperbólico de u por tangente hiperbólico de u negativos y por el argumento, por la derivada del argumento, perdón. La última derivada es la de cosecante hiperbólico de u con respecto a x y eso da cosecante hiperbólico de u por cotangente hiperbólico de u negativo y por la derivada del argumento. Entonces, una vez más, fíjate cómo tienen el mismo comportamiento entre sí, ¿no? La derivada de seno me da coseno y viceversa. Tangente hiperbólico me da secante hiperbólico, así como la derivada de tangente me da secante cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Entonces recuerda que la derivada de la integral son operaciones opuestas. De manera que si yo integro coseno hiperbólico de u, el resultado va a ser seno hiperbólico. Si integro, seno hiperbólico de u, el resultado va a ser coseno hiperbólico. Si integro secante hiperbólica cuadrada, el resultado va a ser tangente hiperbólica. Si integramos cosecante hiperbólica, el resultado va a ser menos cotangente hiperbólica. Si integramos secante hiperbólica por tangente hiperbólica, con el mismo argumento, claro, el resultado va a ser menos secante hiperbólico. Y finalmente, si integramos cosecante hiperbólico por cotangente hiperbólico, el resultado es menos cosecante hiperbólico. Que una vez más es aplicar la operación opuesta a este lado, ¿no? Hacemos un pequeño repaso porque en una integral que incluya funciones hiperbólicas, si esa integral tiene una función compuesta, pues parte del proceso puede incluir cambio de variable y recuerda que en el cambio de variable derivamos. Es justo lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo, ¿no? Tenemos aquí la integral de coseno hiperbólico de 2x por seno hiperbólico de 2x. Entonces, como se puede observar claramente, esta es una función compuesta, ¿no? Vamos a elegir algo como u para derivarlo. Entonces, si estás pensando que lo que deberíamos de elegir como u es el argumento, entonces caíste en mi carta de trampa. Porque recuerda que la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Entonces puedo simplificar si propongo seno hiperbólico como u. Nada más el seno hiperbólico, no elevado al cuadrado. ¿Ok? La idea es que aquí me va a quedar una u al cuadrado. Y si recordamos la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Y la regla de la cadena me dice que derivo el argumento y lo pongo multiplicando. Que en este caso por eso aparece este 2. Derivamos 2x con respecto a x y me queda 2. De aquí despejamos de x y nos queda que es igual a du sobre 2 coseno hiperbólico de 2x. Y ya tenemos todo para aplicar el cambio de variable. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, seno hiperbólico lo cambiamos como u, aquí me va a quedar u al cuadrado. Por eso tenemos esta u al cuadrado aquí. Este coseno hiperbólico todavía se conserva y en lugar de esta de x vamos a colocar esto. Y es lo que tenemos aquí.
Entonces, gracias a este cambio de variable, observa cómo coseno hiperbólico en el numerador se elimina con coseno hiperbólico del denominador, el mismo que surgió del cambio de variable. Entonces, churrum, ¿no? Y este medio, es decir, el 2 que está en el denominador, lo dejamos afuera de la integral de esta forma y observa cómo ya nada más nos queda el u cuadrada por du. Y esto ya lo podemos integrar sin problemas, ¿no? Entonces, la integral de esto ya sabemos que es u al cubo sobre 3. U al cubo sobre 3. Este 3 se va a multiplicar con el 2 que teníamos ahí guardado. Y observa cómo, como ya integramos, ya podemos quitar el cambio de variable y podemos simplificar esto, ¿no? De manera que esta integral nos va a quedar como un sexto de seno hiperbólico al cubo de 2x. Es una integral indefinida, entonces su apellido más c, ¿verdad? Entonces, de nuevo, pues este fue un ejemplo de cómo atender integrales que involucran funciones hiperbólicas, gracias a la tabla de integrales y derivadas que vimos anteriormente, mismas que si eres alumno de cálculo integral sería bueno que tuvieras a la mano. Y y antes de cerrar esta sesión, también es pertinente el mencionar que estas funciones hiperbólicas se pueden representar en términos de funciones exponenciales, más específicamente como los que acaban de mostrarse. Observa que el seno hiperbólico de x es perfectamente equivalente que escribir esto, e a la x menos e a la menos x y todo sobre 2. Cualquiera de las dos formas que utilice es perfectamente correcto, ¿ok? Es decir, el argumento que tendría originalmente el seno hiperbólico, ahora lo pondría aquí y aquí, ¿ok? Y para el coseno hiperbólico, observa cómo la única diferencia con el seno hiperbólico es este signo. Aquí es negativo y aquí es positivo. Tangente hiperbólica, que es seno hiperbólico entre coseno hiperbólico, ¿no? Y recuerda que cosecante hiperbólico, así como las funciones trigonométricas, es 1 sobre seno hiperbólico. Secante hiperbólico es 1 sobre coseno hiperbólico y cotangente hiperbólica es 1 sobre tangente hiperbólica. Por supuesto que toma en cuenta que estas dos situaciones, el denominador no puede ser 0 porque se va a indeterminar el asunto, ¿no? Aquí no hay riesgo porque el coseno hiperbólico nunca va a ser 0. Si observas esto, no importa el valor de x, esto nunca va a dar 0. Entonces, como esto no va a dar 0, que pasa a ser denominador, ahí no hay ningún riesgo. Muy bien, entonces con eso terminamos esta sesión. Pues eso es todo. Bye bye.